Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó: ¿Por qué intentáis tentarme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las frases de Jesús que han hecho eco a lo largo de toda la historia es esta que ha pronunciado en el Evangelio de hoy: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa la autoridad civil y evidentemente debemos contribuir con nuestras obligaciones a esa parte civil, llámese pago de impuestos, tributos, etc. También en la responsabilidad de elegir buenos gobernadores, buenos legisladores. Tenemos un deber moral. Pues bien, hay gente que le cumple muy bien al César, es decir, le cumple muy bien a la parte civil. Pero ¿y a Dios? Porque Jesús es claro en este evangelio: dale a Dios lo que es de Dios. Con Dios también hacemos lo mismo que hacemos con el César. Y no me refiero solo a la parte económica, que también hay que hacerlo. Me refiero, por ejemplo, al tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Cumplo con el Señor por lo menos con la Eucaristía dominical? ¿Saco tiempo todos los días para orar? ¿Ayudo a la iglesia en sus necesidades? ¿Soy generoso con Dios? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hablemos con ejemplos. Cuando unos papás tienen un hijo, después de la alegría y la felicidad que les genera el nacimiento del bebé, y después de vacunarlo, lo primero que hacen es registrarlo ante la parte civil, que hay que hacerlo y está muy bien. Pero ¿y ante Dios? ¿Cuándo va a ser registrado ese pequeño? Con el bautismo, que lo hará hijo de Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay hombres y mujeres que han decidido vivir juntos, incluso casándose por lo civil, y ante el Estado han conformado una unión legal con derechos y obligaciones. Pero, ¿y cuándo lo van a hacer por la iglesia? ¿Cuándo se van a casar por la iglesia? ¿Cuándo le van a permitir a Dios bendecir su unión? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como también está muy bien preocuparse por la salud física, por el bienestar físico, e ir al médico a los chequeos. Repito, eso está muy bien, pero ¿y la salud espiritual? ¿Cuándo van a acudir al sacerdote que en nombre de Dios perdona los pecados y le devuelve la salud al alma? ¿Cuándo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Está muy bien, pero muy bien preocuparse por el alimento material, nutrirse, estar bien físicamente, pero ¿y el alimento espiritual? ¿La Eucaristía? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios, que es el mismo Jesús, nos ha dicho, el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, está muy bien cumplir con lo civil, con el Estado, con las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero también es muy importante cumplirle a Dios. Porque a veces prometemos cumplirle y no le cumplimos. Por ejemplo, ¿cuántos papás, cuántos padrinos cuando traen a sus hijos o a sus ahijados a bautizar le dicen sí al Señor? Le dicen sí, me comprometo a educar a mi hijo o a mi ahijado en la fe. Sí, me comprometo a enseñarle y educarlo en los valores cristianos. Sí, me comprometo a que la luz de la fe representada en el cirio o en la velita encendida no se apague. Sin embargo, en la realidad y en la práctica es un no rotundo a Dios. Porque la velita evidentemente quedó apagada. Y con ella también quedó apagada la fe. Porque muchos padres y muchos padrinos no les interesa lo más mínimo la educación de la fe. Lo único que interesaba es que su hijo o su ahijada haya recibido el bautismo y punto. Por eso los compromisos no se asumen, porque muchos incluso no vuelven a pisar un templo. No dan a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos chicos le dicen sí al Señor cuando toman por primera vez la Sagrada Comunión? Y llegan felices y muy bien presentados a la ceremonia, porque es la primera vez que reciben el cuerpo y la sangre del Señor, pero para muchos se convierte en su primera o única comunión. No dan a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos le dicen sí al Señor cuando reciben el sacramento de la confirmación? E incluso hasta le cantan, llévame de donde los hombres necesitan tus palabras, necesitan más de ti. Y sí, van a los hombres, pero ya cantando otra cosa. Cristo no aparece por ninguna parte. Parece que desapareció ese buen deseo, porque muchos se alejan, abandonan, se vuelven indiferentes o dejan de creer en Dios. No dan a Dios lo que es de Dios. Por tanto, hermanos, hay que cumplir con la parte civil, pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.